Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día. Disculpen mi atraso, es debido a que tengo otras obligaciones también con la universidad. Pero no, traté de no perder mucho tiempo, ¿no? Avancemos porque la temática es bastante extensa. Se entiende también de que el derecho penal es bastante amplio y por lo tanto no podríamos abarcarlo solamente en 6 horas en su totalidad. Así que de igual manera tendremos la misma metodología que hemos venido llevando para que podamos nosotros poder revisar al menos todo el temario de manera sucinta que tienen ustedes establecido para su tipo de titulación, ¿no? Comencemos, muchachos. Entonces, el día de ayer habíamos quedado en que íbamos a revisar los tipos penales, pero de una vez vamos a hablar sobre los principios generales y que son parte del procedimiento penal, ¿no? ¿Qué entendemos por principio? Vamos, arranquemos por ahí. Marcelo Villagómez, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, se le escucha. Ya. Bueno, por principio, se puede, yo entiendo que es algo en lo que nos debemos regir. En lo que nos debemos regir, digamos, es algo, una base Es, en la ley. es una base, ¿no? Es el principio, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Es el principio de algo, es una fuente. Podríamos decir que es una fuente de donde se origina una cierta situación. Entonces, entendemos que por principios generales de los procedimientos penales son las fuentes o prácticamente los reglamentos o reglas que debemos tener muy en cuenta al momento de practicar el derecho penal. ¿Sí? Vamos con el principio de legalidad. Este está estipulado en el artículo, siguen entrando, permítanme, ya. Está estipulado en el artículo 5. Todos los principios procesales del derecho penal están estipulados en el artículo 5. Y de ahí se van partiendo en diferentes numerales. ¿Sí? Partamos por el principio de legalidad. No hay infracción penal o penas sin proceso penal o sin ley anterior al hecho. Nullum poena sine lege es el dicho en latín en el cual se refiere a este principio de legalidad. Voy a ir avanzando rapidito, ¿no? Si él tienen alguna pregunta acerca de los principios, me la hacen o levantan la mano, por favor. Favorabilidad. En caso de que el conflicto de las leyes de la misma materia, se aplicará la más favorable. Es decir, si hay dos leyes que se contraponen, pues será aplicable la que más le favorezca en este caso, al procesado, ¿no? Indubio pro reo también dicen en términos latinos. El indubio pro reo, que está estipulado también en el número 3, ante la duda se favorecerá al reo, que casi tiene concatenación con el anterior principio, ¿no? Inocencia. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, este es un principio fundamental en el cual ninguna persona debe ser discriminada o tratada como persona criminal sin que se la haya declarado mediante una sentencia ejecutoriada. Igualdad. Todos los intervinientes tienen los mismos derechos y condiciones procesales. Es decir, tanto la víctima como el procesado tienen las mismas condiciones o igualdades dentro del proceso penal. ¿Sí? Incluso si es declarado culpable, pues también tiene derechos y este principio de igualdad, pues le trata como la persona que es. Claro, sin los derechos o la pérdida del derecho de libertad que habíamos hablado, que configura la pena en el derecho penal. ¿Sí? Impugnación procesal. Todo fallo es impugnable. Todos tenemos derecho a la impugnación. Como les había dicho, este derecho o esta garantía también de debido proceso se encuentra en el artículo 76 y todos tenemos derecho a impugnar todo fallo en el cual no nos encontremos de acuerdo y que vaya contrario también a derecho. Reformatio impeius. No se podrá empeorar la situación del único recurrente. Esto va de la mano con la impugnación procesal. Una vez que se impugna, prácticamente no se puede empeorar la situación del procesado si este es el único recurrente. Es decir, como por ejemplo, me dieron una pena de 9 años, pero yo impugno y en la impugnación se resuelve de que no merecía 9 años, sino merecía 11 años. ¿Sí? Pero da la situación de como que porque es el único que recurrió,
pues prácticamente no se puede reformar, es decir, no se puede empeorar la situación porque este fue el único recurrente. Diferente sería de que, aparte del procesado que recurrió o que impugnó la sentencia, también haya impugnado a la fiscalía. Entonces, una vez que se haya dado cuenta en esta situación, pues entonces ahí sí se podrá empeorar la situación del recurrente y se le podrá propinar la pena de los 12 años y ya no de los 9. No sé si quedó claro. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Sí, Genial. doctor. Prohibición de autoincriminación. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Hay bastantes vertientes o estudios acerca del procedimiento abreviado, en el cual se contrapone tal vez a este principio. Algunos dicen que se contrapone, otros dicen que no. La prohibición de autoincriminación no es otra cosa que el procesado no puede declararse culpable, ¿no? Es imposible que esto suceda en la legislación porque prácticamente tiene que ser demostrado. Pero el procedimiento abreviado tiene la característica de negociar con el fiscal, en el cual se le ofrece una pena más benévola a la que se merece por declararse culpable. Entonces, en este sentido, por ahí algunos doctrinarios dicen que se viola el principio de autoincriminación al aplicarse el procedimiento abreviado. Ya hablaremos un poquito más de ello o profundizaremos si alcanzamos a ver el procedimiento abreviado, ¿no? Prohibición de doble juzgamiento. El procesado no puede ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, identidad objetiva y subjetiva. ¿Sí? En este caso, ya lo conocemos, el non bis in idem la frase peculiar en latín, el cual describe a este principio, ¿no? El procesado no puede ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, pero tiene que configurarse dos requisitos, tanto la identidad objetiva como la subjetiva. Es decir, que tiene que ser sobre el mismo hecho, sobre las mismas circunstancias y en unidad de tiempo también. Entonces, tiene que haber la identidad objetiva y subjetiva para que exista la prohibición de doble juzgamiento. El principio de intimidad. Toda persona tiene derecho a su intimidad. Es decir, dentro de un proceso penal, es necesaria la protección, claro, en casos que no sean públicos, ¿no? Es necesario la protección de la intimidad o de la identidad de la persona que se encuentra procesada, porque esto podría causar también perjuicio a su buen nombre. Avancemos. La oralidad. El proceso penal es oral. Las decisiones se toman en audiencias. ¿Dónde se practica más la oralidad? La oralidad se practica, estamos en un procedimiento acusatorio adversarial, ¿sí? Las acusaciones y todos los trámites adversariales o de contradicción, pues prácticamente se llevan a cabo en las audiencias. Es ahí donde el principio de oralidad toma su principal relevancia. ¿Ok? Concentración. Se realizará la mayor parte de actos procesales. Se resolverán los incidentes en una sola audiencia. Es decir, el principio de concentración lo que pretende es que la mayor cantidad de actos procesales que puedan llevarse a cabo en un solo acto administrativo judicial, pues tiene que resolverse dentro de una sola audiencia, ¿sí? Eso es lo que conlleva el principio de concentración. Si hay varias peticiones, ¿qué me sale aquí? Bueno, si hay varias peticiones, si hay varias acciones que resolver dentro de una sola audiencia, pues entonces el juez, en base a su principio de inmediación, resolverá en una sola audiencia, ¿no? Contradicción. Las partes fundamentarán sus posiciones opuestas ante un tribunal. Este es incluso un derecho más que también un principio. El derecho reconocido a la concentración, a la contradicción, es el de emitir sus propios criterios y contrarrestar los criterios que emita la parte contraria. Esto donde se hace evidente prácticamente es en la ejecución, en la práctica, perdón, de las pruebas, también en los alegatos iniciales y en los alegatos finales. Es ahí donde el principio de contradicción se ve reflejado, pues prácticamente es un contraexamen que se realiza entre las partes para determinar y llegar al convencimiento del juzgador. ¿Sí? Dirección judicial del proceso. Este tiene que ver mucho con el principio de inmediación, pues el juzgador dirigirá el proceso evitando dilaciones innecesarias. Es una obligación del juez tratar de que no se dilate mucho el proceso penal, ¿sí? Este tiene que dirigirlo de la manera más fehaciente y que incluso tiene que respetar un principio que se encuentra contemplado en el artículo 20, si no estoy mal, del Código Orgánico de la Función Judicial, que se llama principio de celeridad. Tiene que dirigir los procesos de manera célere sin, claro, omitir
o vulnerar derechos consagrados, legalmente reconocidos dentro del Código Orgánico Integral Penal y de la Constitución de la República. ¿Sí? Publicidad e impulso procesal, perdón. Las partes procesales impulsarán el proceso, es decir, que el impulso procesal dentro del procedimiento penal pues tendrá que llevarse a cabo mediante petición de parte, ¿sí? No lo puede hacer de forma oficial. Tanto la Fiscalía como la Defensa Privada o Pública pues serán los competentes para impulsar procesalmente el proceso, ¿sí? Publicidad. Todo proceso penal es público, a excepción de delitos sexuales y seguridad del Estado. Todos los procesos son públicos. Ustedes pueden ingresar a cualquier audiencia, muchachos. Si es que quieren ustedes ir a practicar, a ver cómo se realizan las audiencias, etcétera, etcétera, ustedes pueden comparecer, ¿sí? Como personas fedatarios prácticamente de la impartición de la justicia. Sin embargo, hay excepciones. Las excepciones vienen a ser los delitos sexuales y prácticamente también aquellos delitos que atenten a la seguridad del Estado, que son prácticamente, como les digo, resguardados, ¿no? Inmediación. Como les decía, es una concatenación del impulso, de la dirección judicial del proceso, y es aquí donde que las partes deben estar presentes en todos los... La única diferencia es que las partes, junto con el juez, deben estar presentes en todos los procesos fundamentales. ¿Cuándo se puede violar la inmediación? Por ejemplo, el principio de inmediación es cuando una parte no comparece y el juez, pese a que no compareció, pues prácticamente persigue la audiencia. Entonces no hay inmediación, porque no han comparecido las partes y el juez, previo, digamos, a indicar cuáles vendrían a ser los efectos jurídicos de la no comparecencia, pues prosigue la causa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la inmediación es que deben estar presentes tanto las partes como la parte judicial dentro del proceso penal. Motivación. El juzgador deberá fundamentar sus decisiones. De igual manera, este es un requisito del debido proceso, artículo 76 de la Constitución. Numeral 7, literal L, si no estoy mal. Entonces, en ese sentido, la motivación es un principio en el cual el juzgador debe fundamentar correctamente sus decisiones en base a su sana crítica y en base también a lo que dispone las disposiciones legales. Privacidad y confidencialidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la intimidad. También va relacionado mucho con el principio de... perdón, ¿cuál era? Se me fue. Con el principio de intimidad, ¿no? Con el principio de intimidad. Bueno. Exactamente, gracias. Va ligado a la mano simplemente que este principio de privacidad, perdón, y de confidencialidad está más enfocado a la protección de identidad de los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a su intimidad dentro de los casos, procedimientos penales. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prevé también este tipo de actuaciones y protege mucho su derecho a la identidad. ¿Sí? Derecho a la identidad está consagrado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y se protegerá en los casos en los que ellos formen parte de un proceso penal. Objetividad. El fiscal actuará de forma objetiva. Esto es buscando elementos de cargo o de descargo aplicado en la ley. Este principio de objetividad es muy, muy importante dentro de las actuaciones fiscales, pese a que no es muy observado por el agente fiscal. Es muy importante porque los fiscales deben sí o sí investigar y recabar elementos tanto de cargo como de descargo. Cargo, los elementos de cargo se refieren a la demostración de la responsabilidad de la persona investigada, ¿no? Y de descargo viene a ser todos aquellos elementos que no determinan la responsabilidad de la persona investigada. Entonces, el fiscal, bajo el principio de objetividad, tiene que ser objetivo, no subjetivo. Si es subjetivo, lleva la investigación con subjetividad, creyendo en sí que la persona en realidad es delincuente, violando también el principio de inocencia, pues prácticamente es un fiscal imparcial, ¿sí? Entonces tiene que recabar tanto elementos de cargo como de descargo, haciendo valer el principio de objetividad. Vamos con principios rectores, en la ejecución de penas y medidas cautelares. Hay diferentes principios. El principio de ordenamiento está en el artículo 7 e indica que las personas privadas de la libertad serán separadas de acuerdo a sus condiciones y necesidades. Una vez que una persona ya fue declarada culpable, recuerde que estamos hablando sobre el principio rectores en la ejecución de las penas. ¿Cuándo se ejecutan las penas? Es cuando ya existe una sentencia en ejecución y que se encuentra ejecutoriada, ¿sí?
Y también que estos principios se configuran en las medidas cautelares. Sin embargo, de aquello, existe el ordenamiento, el principio de ordenamiento. Las personas privadas de libertad serán separadas de acuerdo a sus condiciones de necesidades. Ustedes ven que en los centros de privación de la libertad hay un pabellón de máxima seguridad, hay otro pabellón de mínima seguridad, hay un pabellón para, yo qué sé, para personas o personal que se encuentre privadas de su libertad en cometimiento de ilícitos o contravenciones de tránsito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que prevé el principio del ordenamiento? Es que estas personas sean separadas para seguridad, para determinar la seguridad de estas personas. Rehabilitación. Se consideran en condiciones de necesidades de que las personas privadas de la libertad para su rehabilitación. Como habíamos indicado, la rehabilitación casi es nula dentro de los centros de privación de la libertad. Tendría que crearse unas correctas políticas públicas para que se lleve a cabo una rehabilitación correcta dentro de los centros de privación de la libertad. Sin embargo, es un principio que debe ser respetado y el Estado es el mayor responsable de cumplir con la rehabilitación de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Participación criminal, circunstancias que limitan la responsabilidad penal y las hace partícipes de la infracción penal. Sí, lo que les había indicado, esto podría configurarse o concatenarse con las atenuantes o con las eximentes de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad atenuada, de igual manera, circunstancias que disminuyen la pena. Una de las circunstancias que disminuyen la pena, por así decirlo, es el de estar en estado etílico o alcoholizado, ¿no? Pero sin que haya sido previsto el cometimiento del delito al momento de alcoholizarse. Puede ser una responsabilidad atenuada, como ejemplo nada más, ¿no? Pero es un principio que debe ser respetado y debe ser observado al momento de la ejecución de la pena. Reincidencia. Realizar una nueva conducta penalmente relevante por quien ya haya sido declarado. Ya lo habíamos visto que es residencia, ¿no? Inmediación de la ejecución de las penas. ¿Quién debe estar en medio de todas estas ejecuciones? Son los jueces. Como les había indicado, la inmediación es un principio netamente equivalente al juez y de las partes. Las partes procesales realizarán sus alegaciones y diligencias en presencia directa del juez, ya que solo así se podrá obtener un adecuado conocimiento. Este principio está ligado a la solicitud, por ejemplo, de beneficios penitenciarios, ¿no? Ya. Tratamiento. Derecho al trabajo, educación, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social y reinserción. Este principio va también ligado con el principio de rehabilitación, el cual todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo. Educación, cultura, deporte, salud, con la finalidad de que se reinserte dentro de la sociedad. Y al momento de ser reinsertado en la sociedad, no tenga ningún problema social o de cualquier otra índole, ¿no? Lo cual prácticamente tampoco sucede. La reinserción, que prácticamente es el resultado de la rehabilitación y del tratamiento, pues toda persona condenada debe gozar de mecanismos que sean óptimos para la reinserción social y que asegure su autoconfianza y su autoestima para que una vez reinsertado en la sociedad, pues ya no tenga ningún conflicto. Cosa que tampoco sucede. Derecho de la víctima. Vamos a pasar un poquito sobre el derecho de la víctima. Vamos a enunciarlos nada más, proponer sanción particular, acusación particular, perdón. Esto de la acusación particular solamente se puede proponer hasta antes de la, ¿cómo se llama? De la audiencia preparatoria de juicio, ¿no? Reparación integral, reparación del daño, protección para sí misma y su familia, esto en el caso de que sean intimidados o se atente a su seguridad, no revictimización o intimidación, este es uno de los principios fundamentales dentro de los delitos de abuso sexual o también dentro de delitos de violencia intrafamiliar, ¿no? O infracciones de violencia intrafamiliar. Defensor. Toda víctima tiene derecho a un defensor, ya sea público o privado. Pues si es privado es a su elección, ¿no? Traductor o intérprete en el caso de que no pueda darse a entender en español. Protección especial en el caso de que estos son asistencias a testigos y a víctimas en el caso de que estén en grave peligro su vida o su integridad física, ¿no? Asistencia integral. Toda víctima tiene derecho a ser asistida por un profesional conforme a sus necesidades. En este caso puede ser una necesidad de salud, de psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Información, toda persona, todo público debe tener libre acceso a la información en las leyes y más aún en las leyes penales. Resultado, todas las víctimas tienen derecho a conocer un resultado final. Esto se conlleva a la sentencia emitida por el juez al final del procedimiento.
Igualdad y dignidad humana, todas deben ser tratadas de la misma forma, sin menoscabar su buen nombre, su personalidad, ¿no? Derechos y garantías de las personas privadas de la libertad. Tenemos libertad de expresión, libertad de conciencia y religión, esto se entiende prácticamente solo con la lectura, trabajo, educación, cultura, recreación, privacidad personal y familiar. Ellos tienen derecho a que, los PPL tienen derecho a que las personas familiares de él o cercanas a él las visiten. Protección de datos de carácter personal, asociación, sufragio, también pueden asociarse dentro de las cárceles, ¿no? Sufragio, tienen derecho al voto, quejas y peticiones, información, tienen que estar siempre informados sobre su condición. Salud, alimentación, relaciones familiares y sociales, comunicación y visita, libertad inmediata. En el momento de libertad inmediata, en el momento de que se termine su condena o por alguna otra circunstancia, pues haya cumplido con o se haya extinguido su pena, ¿no? Proporcionalidad de la determinación de las sanciones disciplinarias. Nadie puede estar privado de libertad ni un día, ni horas inclusive, hasta antes de y permanecer en la cárcel, ¿no? Características, esto ya vimos sobre la antijuricidad, sobre la infracción penal también, sobre los grados de participación. Vamos con los tipos penales, ¿no? Existen delitos contra la humanidad, estos están establecidos en el artículo 79 al 90. No sé si quieran verlos así sucintamente cuáles son. Podría compartirles otro documento, justo el que íbamos a ver el día de ayer. Permítame un momento si lo encuentro ya. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Alguna duda hasta este momento, señores estudiantes? No, no. Bueno, avancemos. Déjame ver dónde están. No me sale, permítame un momento. Aquí está. Me confirma si pueden ver, ¿no? Es el documento que habíamos visto el día de ayer. Sí, se ve, doc. Listo, gracias. Los derechos humanos. Hay delitos, tipos penales contra la humanidad, contra los derechos humanos, y estos son los genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, agresión, apartheid, delitos de lesa humanidad. Si quieren ver alguno de ellos, pues pueden ahondar en el Código Orgánico Integral Penal. Aquí están los números en los cuales están articulados. Derechos humanos, de igual manera, existe la trata de personas de grupos vulnerables, trata de personas víctimas, sufre enfermedades graves, trata de personas víctimas y muerte. Habíamos visto también en algún momento de que hay atenuantes, atenuantes o agravantes constitutivas del tipo, ¿no? Esto quiere decir que aparte de las agravantes generales, puede dentro del propio tipo penal incluirlas. Un ejemplo de esto es la trata de personas y víctimas que sufren enfermedad grave. Entonces, aquí ya se considera dentro del tipo un agravante. Recordemos que un agravante es atacar o que se vulneren los derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables, ¿no? Trata de personas, víctima de muerte. Vamos con los derechos de... Estoy bien. Sí, con los derechos humanos. Extradición y tratamiento ilegal de órganos y tejidos, extradición y tratamiento ilegal de órganos y tejidos de grupos de atención prioritaria, pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, trabajos forzosos, promesas de matrimonio, adopción ilegal, empleo de personas para mendicidad, sanciones con personas jurídicas, disposiciones comunes, personas protegidas en el derecho, ¿no? Existe también derechos internacionales humanitarios sobre bienes y personas que están protegidas por la ley penal, y estos son lesión e integridad física de persona protegida, mutilaciones o experimentos en personas protegidas, tortura y tratos crueles, humanos y degradantes en personas protegidas, castigos colectivos en personas protegidas, empleo y método, etcétera, etcétera. Ataques a bienes protegidos, privación de la libertad de persona protegida, toma de rehenes. Después de ello vienen los derechos a la vida, que son los más conocidos, ¿no? Que es el asesinato, el femicidio, femicidio agravante, el sicariato, publicidad de sicariato,
homicidio, homicidio culposo por mala práctica profesional, homicidio por acciones innecesarias peligrosas, aborto con muerte, aborto con consentimiento de la mujer. Aborto no consentido, aborto que cause la mujer. Tortura. Estos son los derechos a la integridad personal, ¿sí? A la vida es dar muerte a la persona, ¿no? En este caso, derechos a la integridad personal es a la protección física o ataque a la vulneración física de la persona. Tortura en otras circunstancias, lesiones, incapacidad de 4 a 8 días, lesiones de enfermedad o disminución de facultades, acción mental. Lesiones en tumultos masivos, lesión por infringir el deber objetivo de cuidado, abandono de la persona. ¿Cuál es el deber objetivo de cuidado? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Quién quiere participar? Es el cuidado que nosotros debemos de tener para cuidar o sea, nuestros bienes jurídicos protegidos, o sea, no exceder el límite del riesgo permitido, ¿cómo se llama? Sí, exactamente, ¿no? Pero con un Prudencia y ejemplo, pericia. pero con un ejemplo exacto. Ya, por un ejemplo más acertado, digamos, justo lo que les había indicado el día de ayer, dejan al cuidado de una persona por contractual, ¿no? De que le enseña a nadar al niño, pero lo descuida. Él tenía el deber objetivo de cuidar a esa persona. Sin embargo, como la descuidó, se ahogó. Entonces, ese es el deber objetivo de cuidado. O también en temas de tránsito. El deber objetivo de cuidado es justo lo que estaba diciendo, realizar sus actos mediante la experticia y no cometer impericias dentro de la situación, ¿no? Entonces, por ahí se descuidó del cambio de aceite, funcionó mal la máquina y pues vulneró el deber objetivo de cuidado que debía tener al momento de realizar la actividad de conducir, ¿sí? Son ejemplos así pequeñitos nomás, ¿no? Violencia física contra la mujer, estos son en contra de la familia o violencia intrafamiliar, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Delitos contra la libertad personal, es la privación ilegal de la libertad, privación de legal de lugares diferentes, secuestro, es el secuestro extorsivo con muerte ocasionada, simulación de secuestro, desaparición involuntaria, etcétera, etcétera. Delitos a la integridad sexual, privación forzada de las capacidades reproductivas, acoso sexual, estupro, corrupción de las niñas y adolescentes, abuso sexual, violación incestuosa, violación incestuosa con muerte. Si quieren ahondar, como les digo, sí, alguno que le cause duda, por favor, para que lo lean y realicen la actividad que hicimos ayer, de tipo objetivo, ¿no? Identificar quiénes son los sujetos, cuál es el verbo rector, cuál es el resultado y cuál posiblemente podría ser el nexo causal. Esta actividad siempre deben realizarla, ¿no? Delitos contra el derecho a la igualdad, la discriminación, actos de odio, delitos contra el derecho a la intimidad, violación a la intimidad, violación a la propiedad privada, violación a la propiedad privada con violencia o intimidación, violación a la propiedad privada con violencia o intimidación por un servidor público, delito contra el derecho al buen honor, existe la calumnia, este es un delito de acción privada, ¿no? Recordemos, ya vamos a ver sobre delitos de acciones privadas y públicas. Delitos contra la libertad y expresión de culto, etcétera. Delitos contra el derecho a la propiedad, extorsión delincuente, estafa, abuso de confianza, el robo calificado con muerte, un robo material bélico, bueno, estos son solamente agravantes, ¿no? Están dentro del artículo. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, reprogramación o modificación, intercambio, comercialización, compraventa de información de equipos terminales móviles, reemplazo de identificación terminales, etcétera, etcétera. Abigeato, receptación, ocupación, uso ilegal de suelo, tráfico de tierras. La quiebra. Bueno, sigamos avanzando. Estamos avanzar lo más pronto posible. Delitos también existe contra la seguridad de los activos en los sistemas de información y comunicación. Estos son ataques a la integridad de sistemas informáticos. Delitos contra la información pública reservada legalmente, etcétera, etcétera. Estamos en la sección 4, sobre los delitos de los consumidores y usuarios de agentes del mercado. Sección delitos contra el derecho a la cultura. Hay muchas clases de delitos, ¿no? O tipos penales, dependiendo el bien jurídico protegido
que pretende garantizar la ley penal. También entramos a la parte de las contravenciones, en este caso a partir de los 250, si no estoy mal, déjenme ver, delitos contra el medio ambiente, sí, 250, contra los recursos no renovables, contravenciones, ¿sí? Vamos, regresemos al documento anterior. ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede Sí, visualizar? sí se ve. Sí se ve, doctor. Listo, gracias. Vamos con los procedimientos, ¿no? Procedimiento preparatorio de acción pública. Existen diferentes formas de conocer el delito y lo que provocaría el inicio de la investigación. Se le conoce como noticia criminis, ¿sí? Y este es el origen de la información del hecho punitivo o presuntamente delictivo que ha cometido cierta persona que se procederá a investigar. Proveniente de medios de comunicación, puede ser. Recordemos que los fiscales es la entidad pública encargada por parte del Estado de activar eh, la acción punitiva, ¿no? Radio, televisión, periódicos, si se entera esto el fiscal, pues prácticamente tendría que dar investigación de oficio. Informes de entidades públicas como la Contraloría y las superintendencias, en este caso cuando hay alguna afectación al bien patrimonial del Estado, y aquí en las superintendencias cuando hay algún sobresalto, yo que sé, de una superintendencia de bancos, o hay un sobresalto delictivo en algún banco, etcétera, etcétera. Providencias judiciales, autos y sentencias. Recordemos que también las providencias judiciales pueden dar una noticia criminis. En el caso de que alguna, por ejemplo, una persona dentro de un procedimiento civil haya cometido perjurio. Entonces, la autoridad deberá prácticamente comunicar de este altercado a la fiscalía para que comience con las investigaciones. O también se haya determinado la falsificación de algún documento, etcétera, etcétera, etcétera. O también el delito que puede provenir de cualquier procedimiento civil, administrativo, etcétera, es el fraude procesal, ¿no? Entonces, mediante providencias judiciales hacen conocer a la fiscalía de que se ha cometido algún delito en el desarrollo del procedimiento. Denuncia, esta puede ser de forma verbal o escrita, si lo determina el artículo 421. Noticia remitida por el Sistema Especializado Integral de la Investigación. Puede también recaer en una flagrancia. Está estipulada en el artículo 581. Investigación. Finalidad. Una vez llevada a cabo la noticia criminis, como lo tenemos en consecuencia o efecto la investigación propinada por parte de Fiscalía, en la cual indica que que se establecerá diligencias preliminares, es decir, de recabación de elementos de convicción, de cargo y de descargo. Versión, actuaciones fiscales urgentes. Una de esas actuaciones son la versión, actuaciones fiscales urgentes. ¿Cuáles son las actuaciones fiscales urgentes? Son aquellas que se deben llevar a cabo de forma inmediata porque peligra porque peligra o podría desaparecer el elemento que se requiere para el sustento de la investigación, ¿no? Duración, personas con síntomas de trastorno mental. Conclusión de la investigación. Bueno, esto es muy aparte. Procedimiento. Los procedimientos son ordinario. Dentro de esto hay diferentes audiencias. Por ejemplo, la formulación de cargos, la audiencia evaluatoria y preparatoria para juicio y la de juicio netamente. Medidas cautelares pueden proponerse dentro de la formulación de cargos, medios de prueba, procedimientos especiales. Existen procedimientos especiales que ya vamos a ver más luego. La noticia criminis tiene cuestiones de prejudicialidad o procedibilidad en muchos de los casos. Las cuestiones de prejudicialidad es cuando se debe llevar a cabo un procedimiento judicial diferente al del penal previo a iniciar el procedimiento penal, valga la redundancia. O procedibilidad, vuelta en cambio, son condiciones o requisitos legales que debe recabarse en primer lugar antes de poder iniciarse el procedimiento penal, ¿sí? Pronunciamiento judicial, informe previo, clasificación de documentos. Por ejemplo, este es un ejemplo de prejudicialidad. La quiebra fraudulenta, de igual manera. En este caso se requiere de procedibilidad, ¿sí? El peculado y enriquecimiento ilícito se requiere de un informe. Esto significa un informe de responsabilidad penal.
y esto lo emitía antes la Contraloría General del Estado. Ahora, de lo que conozco, no es imprescindible, ¿no? Mediante una resolución. Flagrancia. Existe flagrancia cuando el agente comete delito en presencia de una o más personas. El descubrimiento es en ese momento del hecho, el cometimiento del hecho, es descubierto después del hecho, siempre que exista persecución ininterrumpida dentro de las 24 horas. No puede configurarse una flagrancia si no hay una persecución ininterrumpida, ¿no? Se ha encontrado con armas, instrumentos o productos del delito, o huellas o documentos que le incriminen el cometimiento del ilícito en ese momento, ¿sí? ¿Qué es una denuncia? La denuncia es un aviso que se da a la Fiscalía como el ente rector punitivo del Estado o también puede darse a conocer al Sistema Especializado Integral de Investigación, que lo componen toda la Fiscalía, que es la medicina legal, ciencias forenses, etcétera, u cualquier persona que sea competente en materia de tránsito también, ¿no? Pueden conocerlo. ¿Qué tipo de delitos se denuncian en la Fiscalía? Esto puede ser importante para ustedes. Este documento, igual como había indicado Eddie, yo los proporcionaría al final de esta capacitación y lo subirá y creo que lo tendrán listo para ustedes para que lo puedan utilizar y revisar también el día de mañana, ¿no? Delitos de acción pública. Son todos los delitos de acción pública los que se conoce la Fiscalía, en este caso homicidio, asesinato, delitos sexuales, secuestro, robo, narcotráfico, peculado, trata de personas, estafa, etcétera, etcétera. No se requiere de denuncia escrita, ¿no? En la Fiscalía no se requiere de denuncia escrita, también puede hacerlo de forma verbal y deben denunciarse ante lo que habíamos visto, ¿no? Ante el fiscal o cualquier sistema especializado de la Fiscalía. Delitos de acción privada, a diferencia de los delitos de acción pública, solamente son estos de aquí, es la calumnia, el estupro y las lesiones de hasta 30 días. Esto pasemos nomás. También vamos sobre la investigación previa, ¿no? Estamos hablando sobre el procedimiento ordinario. Una vez que se da la noticia criminis, pasamos a la fase de investigación, que lleva la investigación previa. Es la investigación de elementos de cargo y de descargo, como tenemos que recordar, en base al principio de objetividad, que se dan lugar en base a las que se recoge para prácticamente recabar datos o elementos correspondientes a la imputación penal, ¿no? O tener conocimiento de quién es responsable en el acometimiento del ilícito. Duración de la investigación, dura 1 año en delitos sancionados con pena de hasta 5 años, ¿sí? La investigación previa dura 1 año en delitos sancionados hasta con penas de 5 años y 2 años en delitos con pena a mayores a 5 años. Para los delitos de desaparición de personas, perdón. Ay, caramba. Es indefinida, ¿no? En delitos de desaparición de personas. ¿Por qué? Porque tienen que seguir con la investigación abierta hasta dar con el paradero de la persona. Archivo de la investigación. Si no hay elementos de comisión, es decir, si no hay elementos que determinen la responsabilidad penal de alguna persona para posteriormente formularle cargos, se tendrá que archivar la investigación, ¿sí? O también cuando no constituye delito, es decir, por ahí pusieron una denuncia, mal llamada denuncia, por alguna cuestión de inquilinato. Entonces, por lo tanto, se califica la denuncia y si no corresponde a un hecho, el hecho que se denuncia, a un delito penal, pues prácticamente se declarará el archivo. O algún obstáculo legal insubsanable. Un ejemplo de un obstáculo legal insubsanable es que no hay, tenga que ver prácticamente un requisito de prejudicialidad o de procedibilidad. ¿Sí? Actuaciones fiscales. Vamos con lo demás. Características de la investigación. En la duración, como ya habíamos indicado, pues tiene que simplemente llevarse a cabo durante 1 año, solo durará 1 año en delitos sancionados con pena privativa de libertad menores a 5 años y de 2 años mayores a 5, ¿no? 1 y 2 años, dependiendo. La investigación previa, indefinidamente, solamente cuando haya desaparición de persona de forma forzada. Actuaciones fiscales urgentes, lo que habíamos indicado, se puede llevar actuaciones fiscales urgentes con la finalidad de que no desaparezca el elemento de convicción que se pretende recabar. Sujeto procesal, en este caso, aquí dice que no hay sujetos procesales, si hay sujetos procesales, en este caso esta información es recabada de la Fiscalía, ¿no? Son capacitaciones que otorga la Fiscalía. Entonces es bastante apegado a las actuaciones fiscales,
Pero en este caso, si hay sujetos procesales, en este caso vendría a ser el investigado y la presunta víctima. Reserva de la investigación, en el caso de que son víctimas menores de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Los únicos que podrán observar estas investigaciones son las víctimas propiamente dicha y las personas con sus abogados y las investigados. El archivo, como ya lo hemos indicado, procede en algunas situaciones, procede a abrirse ya. Esto no es importante. Tampoco. Escena del delito. Esto, si quieren, esto lo pueden revisar también, ¿no? Aquí dan algunas especificaciones sobre la cadena de custodia, la escena del delito, y diferentes apartados que sí son importantes, pero necesitamos centrarnos solamente en los aspectos del procedimiento. Actos de investigación que registren delitos, también puede, actuación fiscal, son todos aquellos. Ya, esto es importante también, ¿no? Dentro de las actuaciones fiscales para llevar a cabo su investigación, no todas puede hacerlo por sí solo el fiscal, sino que necesita también orden judicial en este tipo de acciones, y es importante que lo tenga. En la obtención de muestras de exámenes médicos o corporales, en las exhumaciones, en grabaciones de cualquier medio personal, no pueden hacerlo así nomás, sino que necesitan del permiso de un juez competente. En hidrocarburos y sus derivados, que se solicita la orden de entrega de dichas sustancias, esto porque los hidrocarburos y derivados se entiende que pertenece al Estado, que es un bien patrimonial del Estado, ¿no? Análisis y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, retención de correspondencia. La correspondencia es muy personalísima, ¿no? Entonces no se puede retener cualquier correspondencia así nomás si no se necesita de una orden judicial. Interceptación de comunicaciones, de igual manera, reconocimiento de grabaciones, el alienamiento, es por lo que se puede estar cometiendo un delito de violación a propiedad privada, entonces con una orden de una autoridad judicial competente, pues prácticamente el allanamiento ya viene a ser legal. Operaciones encubiertas, esto más en diligencias en las cuales se requiere la intervención fiscal, en operativos para, yo qué sé, desarticular bandas criminales, etcétera, ¿no? Pero necesitan darle seguimiento a estas personas, pero eso sería ilegal si no es con una orden de autoridad competente. Medidas cautelares para las medidas cautelares personales, para medidas cautelares sobre los bienes y también sobre medidas de protección. Todo ello conlleva una orden judicial previa. Operaciones encubiertas, pueden ahondar ustedes. Medidas cautelares y de coerción. Esto sí es importante, ¿no? Existen medidas cautelares no privativas de la libertad, privativas de la libertad y sobre los bienes, ¿sí? Las medidas privativas de la libertad o las medidas cautelares privativas de la libertad están reconocidas en el artículo 23 o 523 hasta el 525 y hasta el 559, que conlleva toda la definición de estas medidas cautelares. La prohibición de ausentarse del país no es más que otra cosa que no le dejan salir del exterior. Se emite un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el caso de que la persona investigada, procesada, pues no pudiera abandonar el país y se pueda dar en el posible caso de que se determine culpable, se determine el lugar en donde se encuentra y pues prácticamente cumpla con la pena. ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? Es prácticamente el de precautelar de que la persona procesada, en el caso de que se determine culpable, pues cumpla con la pena. Presentación periódica, de igual manera, es una medida cautelar no privativa de libertad, la cual ejercen los juzgadores de presentarse en algún lugar determinado con periodicidad. Arresto domiciliario, esto es más, se da a las personas con de mayor edad, y dispositivo de vigilancia electrónica, este puede otorgarse adicionalmente a cualquier otra pena privativa de libertad. No privativa de libertad, perdón. Vamos con las medidas cautelares privativas de libertad. Están estipuladas del 523 hasta el 542. Esto es la aprehensión, la detención y la prisión preventiva. La prisión preventiva es de última ratio, ¿no? No puede ser otorgada de forma esporádica, ¿no? Sino que debe cumplir con ciertos requisitos. Y uno de los requisitos es que en realidad haya un peligro inminente de que la persona que se está siendo procesada abandone el país o se dé la fuga. Entonces, solamente en esos casos y otros más, pues prácticamente que puedan revisarlo, ¿no? Los artículos. Lamentablemente quisiera andar en este tema, pero no tenemos mucho tiempo.
debe cumplir ciertos artículos, perdón, ciertos requisitos para que se lleve a cabo la prisión preventiva, que es de última ratio. Muchos de los juzgadores abusan de esta situación y que inclusive en delitos de bagatela se les conoce a los delitos como el robo, como el hurto, etcétera, etcétera, pues aún así dan prisión preventiva, siendo que son medidas de última ratio, ¿no? Sobre los bienes existe el secuestro, la incautación, la retención, prohibición de enajenar, y etcétera, etcétera. Y hay otras medidas de protección muy diferentes a las medidas cautelares, están establecidas en el artículo 558 al artículo 559. Existe la prohibición de concurrir a lugares, esto más se da en casos de violencia intrafamiliar, pues no pueden concurrir a los lugares donde tal vez se encuentre la víctima, prohibición de acercarse a la víctima, testigo a intimidarlos o de intimidación, boletas de auxilio, suspensión de permiso de tenencia del arma, tratamiento de suspensión de actividad. Ya habíamos hablado sobre estas situaciones también, ¿no? Un poquito. Ya, sigamos. Procedimiento en las audiencias. Dígame. ¿Me puede hacer una pregunta? Claro, dígame nomás. Doc, no me acuerdo la verdad de la diferencia entre aprehensión y detención. Entre aprehensión y detención. Ya. Vamos a regresar. ¿Dónde estaba? Aquí está. Ya. Ya. La aprehensión puede hacerle cualquier persona, ¿sí? La aprehensión puede ser cualquier persona. La aprehensión se radica también incluso en la flagrancia. En el momento de que comete un ilícito y fue encontrada en ese mismo momento, puede ser aprehendida incluso por el vecino que vio que cometió el delito. Entonces, se aprende, fue la aprehensión, y se le pone al resguardo de la autoridad competente. La detención, en cambio, es con fines investigativos. Se emite una orden judicial en la cual solicita el fiscal, ¿no? Para que se le detenga hasta por menos de 24 horas. Y esto solamente se lo realiza con fines investigativos. Esa es la diferencia, señorita. ¿Sí? Gracias, Doc. Ya. Sigamos. Procedimiento. A las audiencias. Hay etapas procesales y diferentes tipos de audiencias. Como les había indicado, dentro del procedimiento ordinario hay 3 tipos de audiencias. La primera es la formulación de cargos. Una vez de que se haya recabado dentro de la fase investigativa todos los elementos de convicción necesarios y demuestren que, o prácticamente estos elementos puedan llevar a cabo la responsabilidad, o puedan demostrar la responsabilidad del investigado. Se solicita al juez que se fije una fecha y hora para que se lleve a cabo la formulación de cargos. Es ahí en la formulación de cargos en donde el fiscal impondrá el tipo penal del cual se adecúa tal vez las actuaciones del investigado y comienza la etapa de instrucción fiscal. ¿Sí? Una vez terminada la etapa de instrucción fiscal, pues vendrá la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en donde se ventilarán cualquier tipo de saneamiento legal, en este caso cuestiones de prejudicialidad, procedibilidad, competencia, etcétera, 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 ¿no? Y también anuncios de prueba, y en el caso de que el juez considere que no hay los suficientes elementos de cargo para imputar la responsabilidad del procesado, pues aplicará el sobreseimiento, ¿no? Y la otra audiencia, en el caso de vuelta en cambio de que sí se hayan recabado los elementos suficientes de convicción para demostrar la responsabilidad del procesado, pues prácticamente pasará a la audiencia de juicio, ¿sí? Vamos a ver. Pueden ser, tomas notas en cuenta, pueden ser solicitadas de cualquier persona procesal de solución. Bueno, avancemos. Teoría del caso, esto ya es más para casos prácticos de la fiscalía. Ya, vamos un poquito sobre los medios de prueba. ¿Qué es la prueba? Es un medio por el cual el juzgador llega al convencimiento, pero quienes aportan con las pruebas son las partes procesales. En este caso, el fiscal, la víctima y los defensores, ya sea público o privado. Ellos son los encargados prácticamente de practicar la prueba y con ellas llegar al convencimiento de los hechos del juzgador, ya sea para determinar la responsabilidad o para la declaratoria y ratificación de inocencia. ¿Por qué se dirá ratificación de inocencia? Por el principio de inocencia. Porque en todo el proceso la persona que está siendo investigado pues sigue manteniendo su principio de inocencia. Exactamente. Sigue manteniendo el estado o la condición de inocencia. Todo por el principio de inocencia, ¿no? Entonces, al final se ratificará su estado de inocencia o se declarará la culpabilidad.
Los medios de prueba tienen diferentes principios. El de oportunidad, por ejemplo, están configurados en estos artículos, ¿no? Esta será anunciada en la etapa de evaluación y practicada en el juicio. Es decir, que nosotros tenemos la oportunidad de anunciar el tipo de prueba que nos parezca necesario para llegar al convencimiento del juzgador, ya sea por parte de la defensa o de la víctima, o en caso de la fiscalía. Inmediación, igual las partes procesales deben estar presentes en la práctica de la prueba para hacer valer su derecho a la contradicción. Y justamente hablamos de la contradicción, las partes deben conocer y controvertir estas pruebas. Y como les dije, el principio de contradicción es muy importante porque prácticamente es como un filtro, funciona como un filtro y funciona como un examen hacia las pruebas aportadas de la contraparte. Esto, una vez recabado, digamos, o examinado, pues prácticamente dirigirá el convencimiento del juzgador y él decidirá en base a la contradicción o al examen que hayan realizado cada parte procesal. Libertad probatoria, de igual manera, se acepta cualquier tipo de prueba, siempre que sea documental pericial o testimonial, ¿no? Cualquier tipo de prueba que no vaya contraria también a la Constitución y a los instrumentos internacionales. ¿Cuál será la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita? ¿Cuál será la diferencia entre prueba legal y prueba ilícita? Doc, si no estoy Doctor, mal, sigan nomás, compañeros, sigan nomás. Doc, Vamos con Oscar, a ver. si no estoy mal, la prueba ilegal es la que se ha obtenido vulnerando los derechos constitucionales de una persona. Esta puede ser excluida del medio probatorio. Y la prueba ilícita es la que en la que se ha obtenido vulnerando los derechos de procedimiento para obtener la misma. Ya. Casi va por ahí, ¿no? Pero, a ver, Andrés, tú más bien participa, a ver si estamos en la misma línea. Eh, Doctor, yo creo que la prueba ilegal es la que se ingresa dentro del proceso desatendiendo los requisitos que el legislador ha dispuesto para que la misma sea, bueno, incluida dentro del proceso, es decir, se han vulnerado derechos fundamentales, así como Ya, las garantías. Y ya. por otro lado, Ahí la está, prueba... justamente ahí está la diferencia. Y los dos incurren en la misma situación. Les explico, es muy fácil la diferencia, ¿no? La prueba ilegal es la que está en contra de la normativa, es la que va en contra de la normativa, ¿sí? Esa es la ilegal, por algo es ilegal, ¿sí? Y la prueba vuelta, en cambio, muy diferente a la ilícita, ahí sí es la que va y contraviene en los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, la prueba ilegal está reconocida, digamos, la documental, pero en base al Código Orgánico General de Procesos, pues establece cuáles son las pruebas documentales, ¿sí? Públicas y privadas, pero por ahí no se presenta una prueba pública, pero no tiene los efectos o no tiene los requisitos legales para considerarse documento público, es decir, no está debidamente motivado o le falta firmas de reconocimiento en institución pública. Eso se convierte en una prueba ilegal, ¿sí? Porque va en contra de los requisitos legales para considerarse documento público. ¿Ya? Otro ejemplo, vuelta en cambio de la prueba ilícita, es que se haya conseguido la prueba, por ejemplo, un testimonio mediante la coacción, mediante la violencia, etcétera, etcétera, vulnerando derechos eh, constitucionalmente protegidos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La una vulnera derechos, la otra vulnera a la norma. Esa es la única diferencia, ¿sí? Listo, avancemos. Pertinencia. La prueba debe referirse a los hechos, es decir, debe ser pertinente, conducente. En este caso sí podríamos nosotros tomarle como una norma supletoria al Código Orgánico General de Procesos, pues la prueba debe ser pertinente, conducente, ¿sí? Y por ahí vamos con la exclusión, justo la que estábamos hablando. Toda prueba obtenida violando a la Constitución, instrumentos internacionales o la ley será excluida. Entonces, violando la Constitución, dice. En este caso, los derechos reconocidos constitucionales podría ser instrumentos internacionales también. Entonces, debería ser la diferencia aquí también entre se excluyen toda prueba ilegal o ilícita, ¿no? Igualdad de oportunidad de la prueba. Se garantiza la igualdad material y formal de los sujetos procesales en la actuación de las pruebas, ¿sí? En ese sentido, lo que podría contrarrestar también aquí, o donde se protege el derecho a la igualdad.
porque todas las personas dentro del procedimiento tienen derecho a igualdad de las condiciones y todos tienen la oportunidad de presentar las pruebas del cual se crea asistido. ¿Qué son los medios probatorios? Aquí vamos a ver sobre los medios probatorios. Son los componentes procesales que sirven para demostrar las afirmaciones expuestas por los sujetos procesales y están destinadas también a la reparación integral de la víctima. Es decir, ¿qué es lo que conlleva los medios probatorios? Al convencimiento del juzgador. Una vez convencido el juzgador, en el caso de declararse la culpabilidad del procesado, pues también constituye la destinación a la reparación integral de la víctima. O en su caso, al no llevarse el convencimiento del juzgador del ilícito penal, entonces simplemente se ratificará el estado de inocencia. Existen las pruebas documentales, es toda representación realizada por cualquier medio escrito o digital. Si queremos saber los tipos de prueba documental, ahí sí tenemos que subsumirnos a lo que indica el Código Orgánico General de Procesos. Pericial, aporte científico de un tercero ajeno, de un perito, que es un perito, una persona experta en determinada materia, ajeno al procedimiento, por ser materia propia de su conocimiento, especialidad, experticia o título, ¿no? Artículo 511. Testimonial es una declaración del conocimiento que presta una persona física acerca de algunos hechos o elementos que se han realizado dentro del cometimiento del ilícito, ¿sí? O de la infracción penal. Fases de actuación. Esto es importante que sepan, porque todo esto es más procedimiento, ¿no? Ya olvidémonos un poco de la teoría, pero todo esto es procedimiento. Les va a servir mucho esto. La actuación probatoria. ¿Cuál es el orden en el que se practica la prueba? Siempre va a ir en primer lugar el fiscal. Asimismo, en los alegatos o cualquier intervención dentro de las audiencias, ¿quién va primero o quién interviene primero? Es el fiscal. En caso, claro, en delitos de acción pública. En segunda oportunidad, la víctima. En tercera oportunidad, la defensoría pública o privada, dependiendo cuál es la defensa en la cual esté ejerciendo el procesado. ¿Sí? Prueba documental. Se introduce mediante su acreditación y lectura de la parte relevante, indicando su origen. ¿Sí? Este origen puede ser de carácter privado o público. Los videos, grabaciones u otros medios análogos se incorporan previa acreditación, es decir, tiene que primero pasar por una acreditación o extracción mediante un examen pericial y mediante su reproducción, garantizando de fidelidad, integridad y autenticidad, ¿sí? Si no es fidedigno, si no es integral y no es auténtico, pues prácticamente no corresponde a una prueba que deba ser apreciada a la sana crítica del juzgador. Exámenes de peritos. Ellos deben presentar un juramento primero, deben exponer también sobre el examen pericial las conclusiones, recomendaciones, etcétera, lo que conste dentro de su experticia, responder las preguntas de las partes. Aquí es donde se hace evidente el principio de contradicción, ¿sí? Es el examen que hacen los abogados de una y otra parte para sacar la información pertinente, ya sea para demostrar la responsabilidad o para ratificar la inocencia. Exhibición de preguntas sobre la autenticidad del dictamen. También se le examina al perito, ¿no? Se hace preguntas porque se examina al perito, por ejemplo, para calificarlo como perito. Si no tiene experiencia realizando exámenes, por ejemplo, es su primera audiencia, entonces esa presentación o esa experticia no vendría a ser muy apercibida por el juez, ¿no? Se descalifica la intervención del perito. Sus versiones de informes se utilizarán en interrogatorio y contrainterrogatorio. Principio de contradicción. Avancemos. La audiencia de juicio. Ya habíamos indicado, ¿no? La audiencia de formulación de cargos. Después de esa viene la audiencia de preparatorio y evaluatorio de juicio, claro, interviniendo o mediando entre ellos la instrucción fiscal. Una vez que se llama a juicio, pues procede la audiencia de juicio. Dentro de la instalación, igual se hablará primero el fiscal, después del defensor, de la persona víctima, o en este caso del acusador particular, y la persona procesada al final por medio de su abogado defensor. El acusador particular podrá intervenir a través de su procurador judicial, se sancionará las audiencias falidas, etcétera, etcétera. La práctica de la prueba se interviene en este orden: fiscal, víctima y defensa del procesado. Los testigos y peritos deberán presentar juramento, más de lo mismo. Después de ello, habrán los alegatos, ¿sí? En este caso, de igual manera, interviene fiscal, víctima y después defensa del procesado, ya sea privado o público. El tiempo, el presidente del tribunal delimitará el tiempo, dependiendo la gravedad y la complejidad del proceso, pues es
decisión del presidente del tribunal el de delimitar el tiempo. Muchas de las veces se dan 20 minutos, máximo 1 hora, etcétera, etcétera, pero dependiendo de la complejidad, se extiende el tiempo por el cual necesite o prevea el juzgador que necesiten las partes procesales para poder solventar sus alegatos, ¿no? Después de ello vendrá la decisión judicial y la impugnación con ella. Hay diferentes tipos de impugnación, hay la apelación, la casación, la revisión y el recurso de hecho. Ya vamos a ver eso también más adelante. Pautas para litigación, pueden revisarlas ustedes mismos. Objeciones. Esto es importante que conozcan, ¿no? Dentro del procedimiento, en la parte de la práctica de las pruebas, ustedes pueden emitir algunas objeciones. Y cuando se debe objetar es antes de que el testigo comience a responder. No solamente el testigo, también puede ser los peritos, ¿no? Ellos también rinden su versión testimonial en relación a defender su experticia. Cuando las preguntas solamente se pueden objetar cuando las preguntas son impertinentes, no vinculadas al caso. ¿Qué significa impertinente? ¿Qué será impertinente? Que no No, tiene nada que ver no con el tiene caso. ver con el caso. Exactamente, ¿no? Que no tiene nada que Que no ver tiene con... relevancia. Que no tiene relevancia, que no tiene impertinencia, que no tiene una línea de consecución con lo que se está o se pretende probar, ¿no? Confusas o ambiguas, cuando son poco claras o cuando no se entiende, ¿sí? Cuando la palabra mismo lo dice, es confuso, o contiene ahí mismo dos preguntas, aunque ese es otro tipo de objeción, ese se llama pregunta compuesta. Por ejemplo, le pregunta, digamos, la persona le pregunta, oye, ¿cuántos años tienes? Y estos años, la verdad, tú adquiriste el conocimiento necesario para saber sobre el tema. Y es una pregunta compuesta, ¿no? Trata de confundir también a la persona. Capciosas, induzcan al error a quien les responde. Hay preguntas capciosas, ¿no? También que hacen los abogados. Es como decir, vea, usted estuvo aquí, o le preguntan, ¿no? Usted estuvo en la ciudad de Riobamba, pero al momento del cometimiento usted participó en un evento cultural. Ya, entonces es una pregunta como que induce a a la respuesta cometa un error, ¿no? Repetitivas, cuando ya ha sido respondida, es decir, le preguntan cómo se llama, después de varios interrogantes le vuelve a preguntar cómo se llama, entonces usted tiene la facilidad de objetar y decirle al juzgador que es una pregunta ya contestada o repetitiva, ¿sí? De autoincriminación, compuestas irrespetuosas, fuera de la percepción, sugestivas, excepto en el caso de ya. Las autoincriminatorias, esas las prohíbe incluso la Constitución, pues nadie puede autoincriminarse. Por ejemplo, no le pueden preguntar al procesado, oiga, usted cometió el ilícito. Es imposible que le pregunten eso, porque el procesado, ¿qué es lo que tal vez vaya a decir? Sea por ahí en términos morochos o vulgares, o sea, un bobo, ¿no? Y vaya a decir sí, pero estas preguntas incluso el juez tiene la potestad de objetarlas y parar la audiencia en base al principio de dirección de la audiencia o inmediación, puede descalificar esa pregunta y solicitar al abogado que lo haya realizado que formule o reformule su pregunta y también prohibirle que haga ese tipo de preguntas porque son autoincriminatorias. Compuestas, ya les había indicado cuáles son las compuestas, van más de 2 o 3 preguntas ahí mismo y lo que trata es de lograr con ello es confundir al emisor de la respuesta o al testigo. Irrespetuosas, de igual manera, no pueden hacer preguntas irrespetuosas, señores abogados, fuera de la percepción, es decir, fuera del entendimiento tal vez de la persona. Por ejemplo, no pueden hacer preguntas de conocimiento científico a los testigos. Por ejemplo, va el testigo y le dice, oiga, y en una causa de muerte, ¿no? Digamos, daño en la cabeza. Y le preguntan al testigo, al que vio, dice, y, oiga, ¿y qué tipo de daño cerebral tuvo? Entonces, está fuera de la percepción del entendimiento del testigo, ¿no? Porque no es perito, no es experto en la materia. Por lo tanto, ese tipo de preguntas también pueden ser objetadas. Los únicos que tienen la potestad de responder a esas preguntas de opinión prácticamente son los expertos. Sugestivas. ¿Qué serán las preguntas sugestivas? Son las que más realizan los abogados y que se debe poner mucha atención. ¿Qué serían las preguntas sugestivas?
Las que ya sugieren una respuesta. que ya viene Exactamente, ¿no? Ya con la palabra mismo lo dice, está sugiriendo una respuesta, está sugiriendo una respuesta. En este caso yo le pregunto, yo qué sé, por ejemplo, ¿es verdad que usted el día de los hechos estuvo con una camisa blanca? O sea, ahí mismo ya le está dando la respuesta. Sí, yo estuve con una camisa blanca. Esa pregunta no se la puede realizar, excepto, solamente excepto, cuando usted esté contrainterrogando. Es decir, si es su testigo o si es su perito, pues prácticamente usted no puede o queda prohibido de realizar preguntas sugestivas. No le puede sugerir la respuesta en la pregunta. Quienes pueden realizarlo solamente es la persona o el abogado o la defensa que esté contrainterrogando. Es decir, no sea su testigo o no sea su perito. ¿Sí? Se puede decir, realizar preguntas de opiniones, pero solamente a las personas expertas, ¿no? Que puedan emitir su opinión acerca de su experticia. Conclusiones y elucubraciones. Las conclusiones, de igual manera, solamente se puede realizar a los expertos y en base a su informe. Por ejemplo, si preguntan conclusiones en base a otro informe que no fue de su experticia, recaería en una pregunta fuera de la percepción del perito. O puede ser capciosa también o confusa. ¿Sí? Elucubraciones no pueden haber prácticamente ideas sueltas o no podrían responderse sobre algo que no sabe la persona. ¿Sí? No se puede hacer elucubraciones. Ante la presentación del testigo improvisados, dice. Eso se puede hacer ante la presentación de testigos improvisados, personas que tal vez conocen el tema y están solamente por ayudar al amiguito. Esto es con la finalidad de que se pongan nerviosos, ¿no? Y no puedan responder a las preguntas y se logre descalificar al testigo. Ante la presentación de pruebas declaradas ilegales, ante los comentarios relacionados, se puede objetar, ¿no? Por ejemplo, si se presenta una prueba declarada ilegal, se puede objetar. ¿Cuándo se declaran las pruebas ilegales? Es el momento de la audiencia preparatoria evaluatoria de juicio. Ah, ¿mande? Iba a decirle en la audiencia de preparatoria igual es. Exactamente, no, gracias por su intervención. Justamente es ahí donde que se declaran ilegales, ilícitas, etcétera, etcétera. Y al momento de en el juicio querer presentar una prueba ilegal, pues ahí también pueden objetarla, ¿no? Puede decir, señor juez, objeto. ¿Por qué? Porque es una prueba ilegal ya declarada en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Por lo tanto, no cumplió con el filtro, etcétera, 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 ¿no? Ante comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima, también se puede objetar ante los comentarios relacionados con el silencio de la persona procesada. Vamos, avancemos. Interrogatorio. Construir información con orden cronológico. Ya. Estos son los consejos que dan, ¿no? Pueden revisarlo también de manera personal si lo necesitan. El alegato final, también hay sugerencias y prácticas del alegato final. La sentencia. Vamos con la sentencia. El artículo 621 al 629 describen el contenido de la sentencia, requisitos formales, etcétera, etcétera, quién los puede realizar, etcétera, etcétera, ¿no? Deben ser motivadas, se dicta con el voto concordante de al menos 2 juzgadores, uno puede dar su voto salvado, al no estar en conveniencia con los otros 2 juzgadores, de ser el caso, ¿sí? Esto entra a una fase de deliberación, una vez recabados, escuchados las partes intervinientes, recuerden que el juzgador no puede decidir sobre lo que consta en el expediente. Lo único que puede decidir es sobre lo practicado en el juicio oral acusatorio, ¿sí? Una vez terminado este juicio oral acusatorio, pues entra a la deliberación. En el caso de que se declare el estado de inocencia, es el momento en el que no se comprueba la existencia del delito o la responsabilidad del procesado. Existen también dudas sobre la existencia del delito o también existen dudas sobre la responsabilidad del procesado. En ese momento los jueces tendrán que declarar el estado de inocencia o ratificar el estado de inocencia. E inmediatamente, si es que el procesado ha estado con alguna medida cautelar como de prisión preventiva, se ordenará inmediatamente la libertad del procesado y se revocan todas las otras medidas. Por ejemplo, si ha estado también, yo que sé, con presentación periódica, se revoca cualquiera de las medidas cautelares dictadas en su contra. ¿Sí?
Una vez que llevada a cabo la deliberación y la decisión de los jueces es el de condenar al procesado porque se encontró, ya sea la materialidad, ya sea la responsabilidad también, debe configurarse todo, ¿no? La materialidad, tanto la materialidad como la responsabilidad, en base a las pruebas que se practicaron en cargo del procesado. Pueden haber causas de atenuación, como ya lo habíamos visto, hay diferentes atenuantes, y esto tiene que ver con la pena en abstracto y la pena en concreto. Ya les había indicado que la pena en abstracto es lo que indica la norma, la pena mínima y la pena máxima. Estas pueden modificarse de acuerdo a las circunstancias agravantes y atenuantes. Y una vez calculado tanto las atenuantes como las agravantes, pues prácticamente se otorgará la pena en concreto. Determinación igual de la participación, se tiene que determinar el grado de participación. Habíamos hablado también sobre la autoría, la coautoría, la autoría mediata y la complicidad, ¿no? Las 4. Reparación integral de daños, esto debe llevar a cabo también dentro del aspecto condenatorio, de identificar cuál es el bien jurídico a proteger y la reparación de los daños causados, ya sea en monto económico o de los diferentes mecanismos de reparación integral. Esto corresponde a la reparación material e inmaterial. Las costas y las demás situaciones de procedimiento. Suspensión condicional de la pena. El artículo 630 habla sobre la suspensión condicional de la pena. ¿Qué es la suspensión condicional de la pena? No es otra cosa que el de suspender privativamente la pena, perdón. Sí, pero tiene que configurarse con diferentes requisitos. Se puede suspender la pena en la propia audiencia de juicio o 24 horas, se puede solicitar dentro de las 24 horas después de la sentencia. Si se pasa de ese término, pues prácticamente ya no procederá. Cuestión de procedibilidad, ¿no? Así lo dice. Esos son los requisitos del artículo 630. Siempre y cuando la pena del delito no exceda los 5 años. Es decir, si ya excedió los 5 años o la pena a la cual se le condene, excede la pena, perdón, del delito en abstracto, estamos hablando de la pena en abstracto, si no excede de los 5 años, pues entonces sí procede la suspensión condicional de la pena. Otros requisitos, cuando la persona sentenciada no tenga otro proceso, sentencia, ni salida alternativa en otra causa. Es decir, que no tenga otro proceso, es decir, que no sea una persona delincuente habitual, por así decirlo. Entonces, esta persona, si tiene otro proceso o si tiene otra sentencia, pues prácticamente ya no será beneficiada con la suspensión condicional de la pena. Los antecedentes personales, sociales y familiares, es decir, hay que llevar arraigos, lo que saben decir comúnmente los abogados, demostrar que tiene trabajo, que tiene familia, que es el único sustento para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también certificados de honorabilidad, los cuales den a indicar al señor juez de que es una persona intachable y que solamente estuvo en un mal momento circunstancial al momento de cometer el acto. ¿Sí? No procederán delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Son prohibiciones tácitas que da la norma. Si no cumple estos requisitos, pues al menos uno de los requisitos, pues prácticamente la suspensión condicional de la pena no será beneficiada o no se le otorgará al procesado. De igual manera, la suspensión condicional se debe llevar a cabo en una audiencia oral pública y contradictoria y en condiciones legales mientras dure el periodo de la suspensión, que lo pueden ver en el artículo 631. Vamos con los procedimientos especiales. No se olviden, por favor, si quieren ahondar, yo les suplico que vayan y ahonden bastante en el tema del procedimiento ordinario, ¿no? Porque queda abierta muchas situaciones. Incluso ustedes tienen que revisar cuánto tiempo dura la instrucción fiscal en determinados delitos, ¿sí? Y esas situaciones. No se olviden que hay una fase investigativa. Una vez concluida la fase investigativa en procedimiento ordinario, se termina con la formulación de cargos. Es donde se imputa objetivamente tal vez la responsabilidad al infractor y el fiscal prácticamente ya propone que cometió algún delito el delincuente, ¿no? O, no delincuente, no es delincuente todavía, el procesado o el investigado. En este caso se abre la etapa de instrucción fiscal. Una vez terminada la etapa de instrucción fiscal, se solicita fecha y hora para la audiencia preparatoria de evaluatoria de juicio y es donde que se dicta el sobreseimiento o se llama a juicio. Una vez llamado a juicio, pues se da netamente la audiencia de juicio y termina con la sentencia, ¿no?
Así que por favor ahondar en el procedimiento ordinario, no nos queda mucho tiempo. Vamos con los demás procedimientos. Hay diferentes procedimientos especiales, uno de ellos es el abreviado. El Código Orgánico Integral Penal lo estipula dentro de los artículos 635 al 639 y los requisitos son los siguientes. La persona procesada debe estar consciente y expresar los hechos para el procedimiento abreviado. Se presentará desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Solamente en ese momentos procesales pueden solicitar acogerse al procedimiento especial abreviado. Solamente en delitos sancionados hasta con un máximo de 10 años. Solamente hasta con un máximo de 10 años. Requisito sine qua non, ¿no? ¿Cuál es el trámite previo? Debe haber el consentimiento expreso del procesado, ¿sí? Acreditación del defensor de que el procesado haya consentido libremente, ¿sí? El defensor también tiene que indicar que él nace de la voluntad del procesado o del investigado, ¿sí? Del procesado, porque ya estamos en etapa del llamamiento a juicio. Una vez que se llama a juicio, ahí es el momento en el cual inicia el periodo por el cual puede acogerse a este procedimiento, ¿no? El fiscal, procesado y defensor acordarán la calificación del hecho y de la pena, es decir, negociarán. Propuesta. La pena propuesta se considera los hechos imputados y aceptados, las circunstancias atenuantes y la rebaja no será inferior al tercio de la pena mínima. Cualquier negocio o cualquier convenio que llegue con la fiscalía no debe ser inferior a un tercio de la pena mínima, ¿sí? Petición oral o escrita del fiscal solicitando el procedimiento. Se configura, una vez que ya ha pasado estas fases o este trámite previo, el fiscal es el que debe solicitar el acogimiento a este procedimiento al señor juez. Una vez llevado a cabo, se convoca una audiencia, la cual se presenta la propuesta por parte de la fiscalía. Ya, y en delitos, en caso de flagrancia, pues la formulación de cargos o preparación de juicio se realizará en la misma audiencia. Se realizará en la misma audiencia, ¿no? La calificación de flagrancia, en el caso de que se quiera acoger el procedimiento abreviado y no pase, claro, la pena más de 10 años. El juez convocará a las partes, podrá aceptar o rechazar el procedimiento, eso también queda potestad del juzgador, en el caso de que él prevea de que se pueden vulnerar derechos al momento de que se acoja el procedimiento abreviado, entonces él podrá también rechazar, ¿no?, el trámite y que podrá decidir de que se siga el procedimiento ordinario o el que corresponda. Interviene el fiscal, quien expone los hechos y fundamentos jurídicos. Se consulta al procesado su conformidad y el de la víctima también, el de concurrir a este procedimiento. Y la sentencia incluye la aceptación del acuerdo, ¿sí? Debe incluir ahí la aceptación del acuerdo o la cantidad de pena que se le vaya a imponer. Más la calificación de los hechos, la pena sugerida por el fiscal y la reparación integral a la víctima. Como les había indicado, este procedimiento es muy estudiado porque indica que puede ir en contra de los derechos de la persona al violar también el principio de autoincriminación. La verdad es que aquí en el Ecuador no nace, esta petición no nace del procesado o del investigado, no nace de él, sino nace de la fiscalía. El fiscal es el primero en solicitarle que se acoja el procedimiento abreviado y así tendrá una pena reducida. En los casos psicológicos o en los casos que se han declarado la ilegalidad de este procedimiento, es porque el implicado no tenía el conocimiento de qué es lo que podía llevar a cabo, si no le ofrecieron, por no tener dinero para una correcta defensa técnica, ya sea pública o privada, o etcétera, etcétera, pues prácticamente él al escuchar que simplemente le darán 1 año o 2 años, puede salir más rápido, entonces acogen a este procedimiento abreviado. En algunas de las ocasiones no han tenido ni siquiera la responsabilidad. Entonces no nace, muchas de las veces no nace de la voluntad propia del procesado, sino más bien nace de una sola nace de la petición o de la negociación por parte del fiscal. Dime, Andrés. Doctor, y en ese sentido, ¿se podría con el tiempo alegar alguna situación en la que por motivos de desconocimiento o se precipitó por la urgencia de que no le pongan más años de pronto de condena,
y acepto el procedimiento abreviado, se podría hacer algo después, porque se han visto casos en los que los fiscales presionan para que los delincuentes se acojan a este procedimiento. Y en la cárcel donde pude hacer prácticas se veían mucho estos casos de gente que a lo mejor después pudo obtener pruebas para demostrar que fue inocente, pero se acogió al procedimiento. Ya. Este podríamos ser, la único procedimiento que puede caber es un recurso de revisión, pero ya lo vamos a ver por qué no. Ya mismo llegamos allá. Ahí te respondo esa pregunta, ¿no? Vamos, avancemos. El procedimiento directo está a partir del código, en el código a partir del artículo 640. Requisitos. Delitos flagrantes con pena máxima de 5 años. Es decir, solamente procederán aquellos delitos flagrantes en el procedimiento directo con pena máxima de 5 años. En delitos flagrantes contra la propiedad que no exceda de 30 salarios básicos unificados. Recordemos que la propiedad tiene un detrimento en la economía del propietario, ¿no? Y esto se cuantifica en base a salarios. Entonces, en este caso, todos aquellos delitos flagrantes contra la propiedad que no exceda más de 30 salarios básicos unificados. Exclusión. Infracciones contra los deficientes de administración pública. Estos no pueden ser llevados a cabo por el procedimiento directo o que afecten a los intereses del Estado. Muerte, delitos sexuales e intrafamiliares. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que conoce por parte del juez de garantías penales, se califica la flagrancia, se convoca a un plazo de 10 días. Muchas veces no se da, ¿no? Este plazo es más largo, no cumplen con los plazos legales determinados. Solicita la anunciación de la prueba hasta 3 días antes. Nunca se vayan a olvidar, por favor, en el procedimiento abreviado, que 3 días antes realizada la notificación para la fecha de la audiencia, ustedes tienen que presentar su prueba. Si no, prácticamente si presentan dentro de esos 3 días previos a la configuración de la audiencia, a la práctica de la audiencia, pues prácticamente se les declarará como la prueba que se ha presentado o ha precluido el tiempo en el que se debía haber presentado la prueba y se quedarán sin prueba, ¿sí? Audiencia, oral, pública y contradictoria. Operan todas las reglas para la audiencia del procedimiento ordinario, ¿sí? El cual es, como les había indicado, la intervención primero con los alegatos iniciales por parte en este caso de la víctima, después pasará a la intervención del defensor público o privado que tenga el procesado. Sentencia o el fiscal también, en algunos procedimientos también interviene el fiscal. Primero interviene el fiscal, después la víctima o el acusador particular, y al final el defensor público privado del procesado. Después de ello, pues se emitirá la sentencia, de igual manera con las reglas por el procedimiento ordinario, la acusación fiscal en base al juicio. Impugnación, se admite la apelación bajo las reglas del procedimiento ordinario de igual manera. Esto es ante la sala de lo penal. El procedimiento expedito está configurado o previsto en los artículos 641 al 646 y son los siguientes requisitos los cuales entran en el procedimiento expedito. Contravenciones penales, contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Recordemos que ya existe un código alternativo en el cual ya prevé este tipo de acciones, ¿no? O procedimientos expeditos por violencia de la mujer o núcleo familiar. Contravenciones de tránsito, en flagrancia se realizan aprehensiones y audiencias de juzgamiento. El COIF en los artículos 641, 646 prevé ahí la flagrancia en el momento de la aprehensión y qué tipo de requisito, en este caso si son contravenciones, pues prácticamente irá por el expedito, por el procedimiento expedito. Conocimiento por parte del juez de garantías penales, una vez conocido o interiorizado por el juez, de igual manera se prevé un plazo de 10 días después del conocimiento del juzgado para que se lleve a cabo la audiencia. Sin embargo, como les había indicado, no se cumple, sino se otorga un poco más de días, de acuerdo a la carga procesal que tengan los juzgadores. Anunciación de las pruebas hasta 3 días antes, de igual manera, el expedito no se olviden, hasta 3 días antes, es decir, 4 días antes, porque si ya ingresan en el tercero,
Tal y como indica la norma, pues prácticamente ya precluyó su tiempo para la presentación de la prueba. En flagrancia, las pruebas se presentan en la misma audiencia, ¿sí? Nota. La audiencia es oral, pública y contradictoria y opera en todas las reglas para las audiencias previstas en lo ordinario, o sea, en cualquier tipo de audiencia. De igual manera, aquí en este caso se presentará la intervención será de igual manera la parte que imputa o alega la responsabilidad y después la parte de la defensa. En caso de violencia intrafamiliar, si la víctima no comparece, no se suspende la audiencia. ¿Sí? En estos casos de audiencia, de procesos de violencia intrafamiliar, se sigue la audiencia, ¿no? No se suspende, en el caso de que no se presente la víctima, la supuesta víctima. Después de ello se emite la sentencia, conforme a las reglas del procedimiento de igual manera ordinario, que debe reunir todos los requisitos de la sentencia, que se encuentra prevista en el artículo 622. Las impugnaciones igual se propone ante los juzgadores de la Corte Provincial o la Sala Especializada de lo Penal. Ejercicio privado de la acción. Yo tengo una Recordemos pregunta entonces, ahí. dígame. Verá, en el caso de que las impugnaciones se lo haga, como dice el código, de manera verbal, pero también dice que puede hacerlo de manera escrita. Ujú. Ya, pero en el caso de que haga la impugnación de manera verbal en la audiencia, ya no debe de reducir el escrito la fundamentación, o sí, porque los secretarios, o sea, los secretarios de la unidad de violencia intrafamiliar, o sea, ellos piden que digamos que se reduzca escrito para poder, digamos, despachar. Ya, vamos acá. El procedimiento es oral, ¿no es cierto? El procedimiento es oral, público y contradictorio. Sin embargo, se deja la discrecionalidad del juez, ¿no? Generalmente no hay como ir en contra de la palabra del juez, pero algunos de los jueces, una vez que presentaron a oral, pues prácticamente solicitan que se reduzca a escrito, mientras que otros no y lo aceptan simplemente de forma oral. Sin embargo, eh, recordemos que la impugnación tiene que ser también fundamentada, tiene que ser motivada. Y dentro de la oralidad, muchas de las veces la motivación es escueta. Por lo tanto, es necesario, para mí sería necesario de reducirlo a escrito. Sí, a mi criterio personal. Pero vamos a ver buena pregunta, vamos a ver sobre esta situación. Artículo 653, procedencia, dice. Si tienen el código, por favor, al artículo 653. La procedencia. Procede el recurso de apelación en los siguientes casos. 1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción de la pena, del auto de nulidad, del auto de sobreseimiento, de las sentencias, de las resoluciones que conceda o niegue la prisión preventiva. ¿Ya? ¿Cuál es el trámite? Está en el artículo 654, estamos hablando de la sentencia, ¿no? El recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos procesales de acuerdo con las siguientes reglas. Se interpondrá ante la o el juzgador o tribunal dentro de los 3 días de notificado el auto o la sentencia, ¿ya? Este es el requisito el cual te obliga a presentar por escrito. ¿Por qué? Porque dice se interpondrá ante la o el juzgador o tribunal dentro de los 3 días de notificado el auto o sentencia. Claro que ya quedan debidamente notificados cuál es la decisión del juez, pero ellos lo reducen a escrito y lo notifican. Una vez notificado el auto, ahí empieza a correr los 3 días. Pero se supone que tú ya no estás frente al juzgador, pese a que ya impugnaste la decisión del juzgador en la audiencia oral, pública y contradictoria. ¿Sí? Pero tú tienes que, dentro de esos 3 días, sí o sí presentar la impugnación y la única forma que te queda es presentarla por escrito. Entonces, ese es el trámite. En base al número 1, si yo siendo juzgador, aceptaría escrito. O, recordándole al señor, una vez que se me impugnó en un apartado de la sentencia, solicitaría que bajo prevenciones legales, pues, se reduzca a escrito la impugnación realizada por el abogado defensor, por la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del término que establece la ley, que dice en el artículo 654, número 1. ¿Sí? ¿Respondida tu duda? Así es, doctor Dani. Ya, gracias. Vamos, avancemos. El ejercicio de la acción privada de la acción. Código Orgánico Integral Penal lo contempla en los artículos 647 al 651.
¿Cuáles son los requisitos? Delitos de acción privada tienen que solamente, perdón, esto es en base a la querella y solamente en los delitos ya previstos anteriormente, que son la calumnia, las lesiones. ¿Me recuerdan, por favor, los demás? Son solamente 4, si no estoy mal. Ah, el estupro también, ¿sí? Entonces 5, son estos, con los delitos contra la fauna urbana. con los delitos de la fauna urbana también. Muchas gracias, señora estudiante. Entonces, estos ejercicios solamente son con querella escrita y requeridos legalmente de acuerdo al artículo 647, numeral 2, o 647 propiamente dicho. Esto se pone en conocimiento de forma directa al juez de garantías penales, a cualquier juez de garantías penales. Ustedes ingresan el escrito o la denuncia y se sortea a uno de los jueces de garantías penales si hablamos del Cantón Riobamba, ¿no? Procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Una vez conocido por el juzgador, emite la providencia de citación, la cual se hará por boleta, por publicación en la prensa. Ellos también, en el momento de que no existe una norma prevista, pues también se acogen al Código Orgánico General de Procesos como una norma supletoria en cuanto a la citación. La contestación se la debe realizar en menos de 10 días. La anunciación de la prueba tiene que hacérselo en la misma querella y en la contestación de igual manera, con la prueba documental, pericial y anunciación de testigos que se requiera. Y el juez despachará en la misma citación, perdón, una vez que ya se conteste, él despachará el momento oportuno legal en el cual se deba practicar o realizar, por ejemplo, los peritajes, etcétera, 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 ¿no? A los testigos se les llamará, igual se les mandará a convocar, se les citará, y la documental pues prácticamente igual será prevista en la audiencia de juicio. La audiencia está estipulada en el artículo 649, la cual es oral, pública y contradictoria, admite conciliación. Recordemos que estos ejercicios privados de la acción admiten conciliación, el cual está estipulado también en el artículo 663. O hay otros delitos públicos también que admiten conciliación, pero hay que prever los requisitos estipulados en el artículo 663, ¿no? La querella admite abandono, desistimiento, remisión y renuncia, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia entre abandono, desistimiento, remisión y renuncia? Ya me cansé un poquito de hablar. Vamos a hacerles participar, por favor. Señor Cristian Alcocer. Claro que sí, perdón. Verá, yo entiendo por lo que abandono es cuando la víctima ya no quiere seguir con el proceso. En cambio, el desistimiento considero que es la víctima deja de presentarse en las llamadas, por las llamadas que le hace fiscalía y desistimiento y eso. A ver, abandono, desistimiento y, A ver, vamos despacio. ¿Qué es el abandono? o sea, ya no quiere seguir con el proceso que fiscalía inició. ¿Ya? A ver. mm, pero ¿cómo se configura? El abandono es como, yo me olvido de, yo me olvido de cualquier situación que tengo en mi vida cotidiana. Por ejemplo, eh, estaba realizando un curso, pero después de ello me descuidé y nunca más regresé al curso. Nunca tuve que notificar ni decir nada al profesor del curso, etcétera, etcétera. Simplemente abandoné. Ese es el abandono, sin previa notificación o etcétera. El desistimiento, vuelta en cambio, solo hace expreso. Desisto de seguir llevando la acción. El desistimiento tiene que ser expreso. La remisión, vuelta en cambio, ahí sí, vamos a buscar la definición de remisión, por favor. Usted mismo, Cristian, ayúdeme con la definición de remisión. Y la renuncia, de igual manera, tiene un similitud con el desistimiento, pero la renuncia, en cambio, es el abandono tácito también de la consecución de la causa. Ayúdeme, por favor, con la definición de remisión. Misión dice que es la acción de remitir. Ya, busquemos qué es remitir. Dice enviar o mandar una cosa a un lugar o a una persona.
Remitir. Buenas. Ya, vamos a poner remisión, Dice, la remisión de una remisión, acción, pongamos. remisión es el acto jurídico que libera al autor del delito de la obligación de cumplir la pena impuesta. No, no estamos hablando de ese tipo de remisión. Remisión en una audiencia, póngale, por favor. Doctor, Dígame. dice que es la medida que tiene por objeto llevar el litigio ante un juez distinto del que venía conociendo. No, no es esa la remisión. A ver. Verá, aquí dice que es el perdón que otorga, o sea, el fiscal al adolescente en delitos que no superen la pena privativa de libertad y hasta 2 Eso años. tiene que ver con ello. A ver, ayúdeme de nuevo con eso. Dice que es el perdón que otorga el fiscal al adolescente en delitos que no superan la pena privativa de libertad y hasta Ya, 2 años. por ahí va, ¿no? Eh, por ejemplo, la remisión, lo que hace efecto en esta situación, ya me acordé, es que el querellante, una vez que siguió el proceso, eh, prácticamente decide condonar, perdonar al denunciado, ¿sí? Es decir, remite de su acción y perdona al accionado. Es decir, ¿sabes qué? Quiero quedar en santa paz, mejor, señor juez, por favor, con su veña, remito la acción y condeno al querellado, pese a que no se ha demostrado todavía nada. ¿Sí? Y retiro mi querella. Esa es la remisión. Muchas gracias, señor. Sentencia. Puede ser condenatoria o ratificatoria de inocencia. La impugnación se admite la apelación bajo las reglas del procedimiento ordinario, asimismo ante la Corte Superior. Vamos ahora sí con la impugnación, que este es el último tema. Hay diferentes recursos de impugnación. Existe el recurso de apelación, el cual está consagrado en el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal, y nos indica brevemente que es el mecanismo procesal que busca la modificación o revocatoria de una sentencia. Recordemos que hay diferentes tipos de apelación, tanto horizontal como vertical. ¿Quién me quiere ayudar con la explicación de esta situación? Yo, A ver, cuénteme. ya, supongamos, verá, la impugnación vertical es la que, digamos, sigue el mismo nivel del juzgado, o sea, como por ejemplo el de revisión la impugnación horizontal, digamos, sube de grado, digamos, del jueces de primer nivel a un juez provincial que conoce la impugnación. Más bien, Yo lo explico. a ver, Oscar, ayúdame. Ya, existen los recursos horizontales y los recursos verticales. Como bien lo dijo el compañero, los recursos horizontales son las que lo puede conocer el juez, otro juez del mismo nivel, los cuales son la aclaración, la ampliación, la revocatoria y la reforma. Y los recursos verticales son los que conoce un juez superior o de segundo nivel, los cuales son la apelación, la casación, la revisión y el recurso de hecho. Ya, genial, genial, Oscar, muy bien. Y gracias también a usted, Cristian Alcocer. Estuvo a punto, solamente que se le cruzaron ahí por ahí las terminologías, ¿no? Estuvo bien. Gracias, Oscar. El tuyo fue más acertado, pero. Correcto. Los recursos horizontales son todos aquellos que conoce. Lo único que te equivocaste es que no conoce un mismo juez de la misma línea, ¿no? Sino lo conoce el mismo juez. El mismo juez puede solventar la aclaración que se proponga tal vez como recurso de apelación. Y esta aclaración es un recurso horizontal, ¿sí? Es dilatorio también se le dice. ¿Por qué? Porque consigue, técnicamente el abogado trata de dilatar
la ejecución de la pena solicitando la aclaración. ¿Sí? O ¿cómo es? Algunas más me dijiste, Oscar. Se me La fueron. ampliación, la aclaración, Exacto, la la ampliación, revocatoria y la la ampliación y la reforma. revocatoria. Exactamente, ¿no? Son dilatorias o recursos horizontales. Mientras que los recursos verticales son los que conocen una autoridad superior, como el recurso de apelación propiamente dicha, el recurso de casación, el recurso de revisión y el recurso de hecho. Vamos, avancemos. Recurso de casación es un recurso extraordinario que busca anular una sentencia por la incorrecta interpretación o la incorrecta aplicación de la ley. Todos los requisitos ustedes los pueden encontrar en el artículo 656 para proponer un recurso de casación. ¿Quiénes serán los jueces competentes para conocer estos recursos de casación? La Corte La Corte Nacional. Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, ¿no? Una vez, vamos, ¿quién es el tribunal? El tribunal, los jueces ordinarios, es el tribunal que decide sobre la culpabilidad del procesado. Una vez que se da la apelación, sube a la superior instancia, que es la Corte Provincial, y el otro recurso, el último recurso, vendría a ser el recurso de casación, que lo conoce la Corte Nacional. Y es un recurso extraordinario que lo único que busca es anular la sentencia, ya sea por una incorrecta interpretación de la ley o ya sea por una incorrecta aplicación de la ley. ¿Sí? En este caso, este recurso es legalista. No estamos hablando de violación de los derechos. Claro que con la mala interpretación y con la mala aplicación de la ley se vulnera derechos, eso es correcto. Pero estamos hablando de un recurso que busca la correcta aplicación y la correcta interpretación de la ley. Si no se aplicó de forma correcta y si no se interpretó de manera adecuada, prácticamente vulnera derechos. Y el resultado de este recurso es la anulación de la sentencia otorgada por el juez ACO o los jueces ACO. ¿Sí? Recurso de revisión. Este también es un recurso extraordinario, podría decirlo así, y es un mecanismo procesal que invalida una sentencia ejecutoriada. Ya, vamos a leer el artículo 658. Ayúdame, por favor, Marcelo Villagómez, ¿es? Sí, Marcelo Villagómez. El 658 me dijo, no, doctor. El 658, amigo, ¿sí? Por favor. Ya, el recurso de revisión. El recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia después de ejecutoriada la sentencia condenatoria por una de las siguientes causas. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas que por ser contradictorias revelen que una de ellas está errada. Tercero, si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. La revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. No serán admisibles los testimonios de las personas que declaren en la audiencia de juicio. La interposición de este recurso no suspende la ejecución de la sentencia. Ya. La única forma en la que procede el recurso de revisión es con la existencia de una prueba nueva, ¿sí? De una prueba nueva, que no se haya llevado a cabo en el procedimiento e incluso no se permitirá un nuevo testimonio de las personas que ya habían rendido los testimonios, ¿sí? Solamente ahí procede el recurso de revisión. Podría decirse que es un recurso muy extraordinario o un mecanismo procesal que busca invalidar una sentencia ejecutoriada, ¿sí? Recordemos que las sentencias ejecutoriadas son inamovibles, es decir, ya no hay qué recurso que proponer. Sin embargo, la legislación penal en el Código Orgánico Integral Penal reconoce este recurso de revisión, es decir, se solicita a la Corte Nacional, que son los únicos competentes para llevar a cabo estos recursos, que se revise el procedimiento y que, en base a una de estas tres causas, ya sea que se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, por ejemplo, en un supuesto caso, se condenó a una persona por haber matado a alguien, pero en realidad después de un tiempo se comprueba que la persona que se creía muerta está viva, pues prácticamente vendría a ser una prueba nueva también, ¿no?
En este caso, entonces se solicita a la Corte Nacional de que se revise el proceso y pues se anule esta sentencia ejecutoriada. Inmediatamente se libere a la persona que fue condenada de forma arbitraria. De igual manera, el segundo caso dice si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre la misma infracción contra diversas personas sentenciadas que, por ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada. Es decir, que se hayan llevado dos procesos al mismo tiempo en varias personas, pero que una de ellas demuestre que la otra sentencia se encuentra errónea. ¿Y para qué son estas pruebas? Pues prácticamente las pruebas nuevas que se podrían suscitar es justamente la aparición de esta nueva sentencia, a la cual indique que está errónea la sentencia por la cual se condenó. Espero que se me haya entendido, es un trabalenguas de esto. 3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos. Es decir, si ustedes consiguen una prueba nueva en las cuales puedan lograr evidenciar o puedan lograr también demostrar al juzgador o los jueces de la Corte Nacional de que los documentos, testigos o informes periciales que se utilizaron para la declaratoria de culpabilidad de la persona hayan sido dictadas de forma maliciosa o de forma errada, ¿sí? Solamente ahí procede el recurso de revisión, estipulado en el artículo 658. Recordemos que es un recurso extraordinarísimo, por así decirlo, muy extraordinario, que incluso invalida una sentencia que ya se encuentra firme, que ya se encuentra ejecutoriada. Vamos con el recurso de hecho. El recurso de hecho es un mecanismo asimismo que está consagrado en el artículo 661 y es un mecanismo procesal que impugna los recursos que han sido negados y presentados oportunamente. ¿Sí? Vamos a leer asimismo el artículo 61 para comprender de mejor manera. Ayúdenme con la lectura. Vamos a ver quién no ha participado. Carla Caiza, por favor. Disculpe, Doc, se acaba de colgar la compu, no le puedo encontrar el artículo. Bueno, esperemos que no se cuelgue cuando dé el complexivo. No, Vamos con Catherine Aleuca. Recurso de hecho, artículo 661. Procedencia y trámite. El recurso de hecho se concederá cuando el juzgador o tribunal niegue los recursos oportunamente interpuestos y que se encuentren expresamente determinados en este código, dentro de los 3 días posteriores a la notificación del auto. Siga nomás, siga. Interpuesto el recurso, el juzgador o tribunal. ¿Me he escuchado? Sí, se le escucha. ¿Le escuchan los demás? Ya. Sí. Ya, perdón. Remitirá sin ningún trámite el proceso al superior. El superior convocará audiencia para conocer sobre la procedencia del recurso. Si es aceptado, se tratará el recurso ilegalmente negado. 2. La Corte respectiva, al aceptar el recurso de hecho, comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione al juzgador o tribunal que ilegalmente niegue el recurso. 3. Si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte respectiva comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione al abogado o al abogado patrocinador del recurrente y se suspenderán los plazos de prescripción de la acción y caducidad de la prisión preventiva. Ya. Como vemos, este recurso también puede ser interpuesto mientras se ventila el proceso, ¿sí? Mientras también se ventila el proceso. Es otro recurso muy extraordinario en el cual lo único que pretende, es solventar o de proteger el derecho a la impugnación de los recursos que han sido negados y presentados oportunamente, ¿sí? Es decir, yo presento un recurso oportunamente, es decir, en los tiempos previstos, pero se me niega sin motivación alguna. Y por ello causa, digamos, algún perjuicio, algún derecho del procesado. Entonces, este recurso de hecho, ¿qué es lo que hace? Se concederá, dice, cuando el juzgador o el tribunal niegue, el juzgador, incluso dice el juzgador, ¿no? O el tribunal, estamos hablando de los jueces ACO. El juzgador hasta la preparatoria evaluatoria de juicio y el tribunal en el juicio propiamente. Niegue los recursos oportunamente interpuestos. Es decir, yo interpuse algunos recursos mediante se ventilaba el proceso.
y que se encuentren expresamente determinados en este código. ¿Sí? Dentro de los 3 días posteriores a la notificación del auto que lo niegue de acuerdo con las siguientes reglas. Es decir, solamente será procedente si dentro de los 3 días posteriores de la notificada del auto que le niega el recurso es presentado ante el juez superior. Interpuesto el recurso, la o el juzgador, ante él mismo, ¿no? Esto se propone ante el mismo juzgador que niega el recurso de impugnación. Interpuesto el recurso, la o el juzgador o el tribunal remitirá, dice, sin ningún trámite, es decir, no tiene que ni siquiera él pronunciarse, simplemente cogerá el proceso y con la impugnación remitirá sin ningún trámite al proceso al superior, es decir, si fue en el juez del tribunal acuo, será al de la corte, o si fue en la corte, a la Corte Nacional. El superior convocará a audiencia para conocer sobre el proceso del recurso. Si es aceptado, se tratará el recurso ilegalmente negado. ¿Sí? Es decir, ahí mismo se solventará el recurso planteado que fue negado. La Corte respectiva, al aceptar el recurso de hecho, comunicará al Consejo de la Judicatura. Es decir, también hay prevenciones legales, ¿no? Como ustedes pueden ver, tanto los servidores no están exentos de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa. En este caso, vendría a ser una sanción administrativa en el caso de que se llegara a comprobar. Pues están previstos legalmente que deben comunicar al Consejo de la Judicatura para que sancione al juzgador del tribunal que negó ilegalmente el recurso. ¿Sí? El número 3, si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte respectiva comunicará al Consejo de la Judicatura en cambio para que sancione al abogado o la abogada que está haciendo mal uso de este recurso de hecho. ¿Sí? Hay sanciones de lado y lado. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de imponer este recurso de hecho. Tienen que fundamentarlo de manera correcta. Y en realidad, si se les está negando el recurso de impugnación de forma arbitraria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vamos con la final. Con esto acabamos. Reglas generales de los recursos. Dicen, los recursos lo conoce el Tribunal de Alzada, la Corte Provincial Nacional. O, en el caso de que si la Corte Nacional, la Corte Provincial también incumpla con alguna situación que no esté de acuerdo en las defensas, pues prácticamente las impugnaciones irán a la Corte Nacional. La falta de comparecencia del recurrente motiva la declaratoria de abandono. Es decir, si no comparece el recurrente y motiva de forma oral la impugnación, pues prácticamente se declarará el abandono. El Tribunal de Alzada no empeorará la situación jurídica del único recurrente. Lo que habíamos hablado, el principio de no perjudicar al único recurrente. En este caso, si solamente es la persona, si solamente recurre la persona condenada y se empeora, es decir, si en base a esta impugnación se empeora la situación, es decir, como les decía en el ejemplo, se le dio 5 años, pero da la casualidad de que revisando la impugnación le correspondía 9. Entonces, si él es el único recurrente, no se podrá subir la pena. Pero si hay otros recurrentes, es decir, el fiscal también lo recurrió, entonces ahí sí se podrá imponer la pena que le corresponde. El recurrente puede desistir. El abogado requirente por mandato expreso. ¿No ven? El desistimiento es de forma expresa el abandonar la causa. En todos existe la posibilidad de nulidad de procedimiento a petición de parte o de oficio. Puede declararse también la nulidad de la solicitud de los recursos a petición o de oficio, en el caso de que haya alguna ilegalidad correspondiente y vulnere los derechos de los procesados. Hasta aquí, muchachos, hemos podido recabar todos los temarios que se han incluido dentro de los temas y componentes para el examen complexivo de su carrera. Entonces, no me queda más que otorgarles o darles las vibras positivas posibles para que ustedes puedan cumplir con su complexivo de la mejor manera. Espero que estas pequeñas charlas que se han llevado a cabo durante estas 6 horas
les haya podido servir o les sirva a quienes también pusieron atención y esa situación. No me queda más que desearles suerte en su examen complexivo. Esperemos que las preguntas o los reactivos que se les tome a ustedes, pues, sean respondidas de la mejor manera y en base a lo platicado. Así que eso, muchachos, si alguien quiere tomar la palabra, está abierta la sala. Si es con alguna duda o con algunas palabras de ánimo para los compañeros, pues es bienvenido, ¿no? Bueno, creo que no. Doc, dígame. Yo quisiera primero empezar agradeciéndole por la apertura que nos ha dado para poder refrescar los conocimientos y de alguna manera también estar preparados para lo que se viene, que es un pasito para ya poder recibirnos como abogados, y también desearles a todos los compañeros que este examen complexivo tenga buenos resultados. Yo creo que con la capacitación que hemos tenido estos 3 días hemos podido ir recordando ciertas cosas y también aprendiendo otras tantas que, aun pese a los 10 semestres que hemos estado en la carrera, siempre hay algo nuevo por conocer. Y mejor agradecerte, Dani, por esa apertura, y perdón por tomarme el atrevimiento de llamarte así, porque somos amigos, y qué bueno para finalmente poder verte en este ya momento, y muy pronto ya espero ser colega, y muchas gracias por estas capacitaciones. Ya. Gracias a ti, Andrés. No hay ningún problema. Igual, como les dije al inicio, pueden llamarme como ustedes mejor se acomoden. Yo no tengo ningún inconveniente que me traten por mi nombre. Puede ser por doctor, por abogado, etcétera, etcétera. No, el título no le hace a la persona. En ese sentido, sí, es cierto que nos conocemos, Andrés. Espero que te vaya muy bien. Pero mis felicitaciones a todos ustedes, señores estudiantes, de forma general, pues prácticamente ustedes han cumplido con sus mallas curriculares, han avanzado hasta este punto, están a puertas ya de graduarse como abogados y podernos llamar colegas. Entonces, en ese sentido, espero que haya sido de ayuda y de contribución estas pequeñas capacitaciones. Recordarles una vez más que lo único que se pretende con estas capacitaciones es que ustedes refuercen su conocimiento ya adquirido durante todos los semestres aprobados por ustedes. Muchas felicidades, muchachos. Espero que les vaya bien y conmigo será hasta una próxima. Hasta luego. Próxima, doctor Dani. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.